esa pequeña pausa, ¿se escucha, no? Sí, se escucha bien. Esa pequeña pausa aquí en Siempre Contigo en tu matinal en Radio Genial, la 100.5 FM. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en radiogenial.cl y nos puedes también ver y escuchar cuando tenemos invitados e invitadas en Genial Media, en nuestro canal de YouTube, donde te invito a que te suscribas a Genial Media, y también en Radio Genial FM Coyhaique en Facebook, donde además puedes comentar y poner tu like y compartir, pues por qué no decirlo. Así que atento porque estamos haciendo la conexión con nuestro invitado de hoy día, quien es alguien que nos va a hablar acerca de la violencia en contexto escolar, ¿cierto? Ahí está, lo tengo en pantalla. Uy, que se ve bien, se ve súper como fluido, ¿cierto? Se ve muy bien. Sí, se ve muy bien, se ve muy fluido. Se nota que pagamos todos los programas ahí por ahí, ahí en la radio. Oigan, así que bueno, vamos a estar hablando de esto a propósito del caso que pasó este viernes, me parece mucho, aquí en Chilechico. Súper importante. Nuestro invitado no es de acá, eso sí. De hecho, para él son las 9:11 de la mañana, para nosotros son las 10:11 de la mañana. Tenemos ahí un pequeño espacio horario, pero esto lo hace más entretenido, que somos como un país, somos como Estados Unidos. Estamos en Europa. ¿Cómo estás? Nos encontramos con Raúl Perry, gerente de programas de Fundación San Carlos de Maipo. Él es quien nos está acompañando y lo puedes ver en pantalla. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Hola, muy buenos días, Diego, y un gran saludo a todas y todos que nos escuchan o ven en este minuto a través de la radio. A través de aquí de Genial Media. Raúl, bueno, yo tuve contacto aquí con Catalina, quien nos indicó que este era un tema interesante para hablar. Tú eres parte de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿A qué se dedica esta fundación para que vayamos conociendo? La Fundación San Carlos de Maipo fue fundada por la Sociedad del Canal de Maipo, la sociedad que agrupa a los tenedores de derechos de agua de la cuenca del Maipo. ¿Ya? Y desde hace ya casi 30 años nos dedicamos al desarrollo positivo de la infancia, a niños que están bien, sigan estando bien, tratando de llegar antes de que se produzcan las problemáticas que los afectan, como por ejemplo aquella que nos convoca hoy día, que es la violencia escolar. Claro. ¿Qué tenemos que hacer para asegurar que sus trayectorias vitales van a seguir siendo las mejores posibles y así llegar antes, dejar de llegar tarde a estas problemáticas que aparecen en el desarrollo y que tantos problemas y dolores nos traen? Es cierto que, bueno, la violencia en la adolescencia o la niñez es muy distinto a sufrir violencia en la adultez, porque genera igual un poco de trauma, dificultad en las relaciones interpersonales, ¿cierto? En el fondo hay que proteger a los niños y niñas y adolescentes de estas cosas, pues. Sobre todo de esta característica un poco de, quizás como de jauría que se produce en los colegios, en los liceos a veces. Es complicado. Yo recuerdo que lo estamos conversando acá, que hace, no sé, pues a ver, estamos a 2025, hace 17, 18 años, 2007, 2008 por ahí, o 2006. Estaba muy de moda este tema del bullying, que se decía que era un anglicismo, que era como del torear, y justo empezaban los celulares con cámara, entonces los recreos se grababan como, no sé, pegándole con la mochila a un compañero, o molestándolo porque tenía un cierto corte de pelo, cualquier cosa. Eso pasaba mucho, y pasó mucho en Chile también y en Sudamérica en general. Bueno, y eso no ha terminado, en el fondo, sí. Claro. Nosotros tomamos los datos anteriores a la pandemia, nosotros podíamos identificar que casi 40, sino casi el 50%, dependiendo del estatus socioeconómico, de los niños, niñas y adolescentes que estaban en el colegio, en particular en cuarto básico, contaba que había sufrido algún tipo de evento de violencia. Estamos hablando de algo muy recurrente, que va disminuyendo en la medida en que los niños se van haciendo cada vez más grandes, pero que está muy presente, lamentablemente, en nuestra forma de convivir en los colegios. Por lo tanto, pero la gran diferencia, aprovechando las palabras tuyas, Diego, de sufrir violencia cuando uno es adulto, sufrirla cuando uno es niño, es que en el caso de los niños y niñas y adolescentes, uno de los elementos principales a intervenir son los adultos que los rodean. En la medida en que esos adultos que los rodean cambian sus patrones de convivencia y cambian la manera en que se interrelacionan con los niños, uno puede cambiar el contexto en el que ellos están y prevenir esa violencia. Y por lo tanto, el gran llamado que hacemos con Fundación San Carlos de Maipo es que este es el momento de intervenir en los adultos. Esto no es un problema que se resuelve directamente con los niños. Hay que cambiar las condiciones que rodean a los niños. Hay que cambiar la forma en que los adultos interactuamos con ellos y entre nosotros. Y en la medida que hacemos ese cambio, entonces los niños van a dejar de tener un ambiente tan violento en sus colegios y en sus casas. Ya, esto de lo que estás hablando te refieres sobre todo, por ejemplo, a cómo se relacionan los niños con sus familias, con sus padres, con sus tíos, por ejemplo, con sus abuelos. Eso es un elemento muy, muy importante. Si en el fondo, pensémoslo así, los niños no son seres completamente diferentes. Cuando cruzan las rejas del colegio
colegio que antes de cruzar las rejas del colegio. Claro. Son el mismo ser que ha ido desarrollando diferentes formas de reacción ante lo que le pasa en su medio. Y si ha estado en un entorno en donde se favorece las reacciones impulsivas o violentas, sus reacciones van a ser impulsivas o violentas. Así es más o menos como funcionamos todos y cómo nos desarrollamos todos. Por lo tanto, un primer elemento, uno de los factores de riesgo y protectores más poderosos que existen, es justamente cómo formamos en la parentalidad positiva, nutritiva, cariñosa, que sepa establecer apropiadamente los límites, que sea consistente en sus acciones y que rayando adecuadamente la cancha, le cambia la manera en que los niños, niñas y adolescentes pueden interactuar entre ellos. Entonces, intervenir en ese tipo de crianza es muy importante y probablemente es el factor más relevante y preponderante a la hora de modificar lo que está ocurriendo en los colegios, pero solemos postergarlo, pensar que todo esto se resuelve única y exclusivamente con otros elementos de contexto. Lamentablemente el país ha estado muy metido en la discusión de si ponemos o no ponemos pórticos detectores de metales al ingreso de los colegios para tratar de prevenir eventos como los que pasaron en Villa Mañuelas. Y la discusión no está ahí, la discusión está en qué es lo que pasa al interior de las casas, qué es lo que pasa al interior de las familias, cómo podemos cambiar un poco y mejorar todos los que somos padres, madres y apoderados, la manera en que interactuamos con nuestros hijos, y en la medida que hacemos esa modificación, el cambio no solamente para los niños es enorme, sino también para los adultos. Esto de los pórticos con detectores de metales y eso no estaríamos, y ahora que hay más uso de armas quizás en colegios, o sea, eso es lo que sale aquí en los datos. Ustedes mandaron justamente un documento que tiene algunos datos de hace poco, y también quería preguntarte a todo esto si esto se intensificó con después post pandemia o es algo que ya iba pasando hace 10 años, por ejemplo, pero no sé, pues no nos queremos parecer a una de las cosas más malas que tiene Estados Unidos, por ejemplo, que estamos nuestros vecinos del norte. Y como los padres de América, es como esto de la violencia en los colegios y sobre todo que los chicos tienen acceso a armas de grueso calibre. Aquí ya, claro, hay un cuchillo y todo, pero ¿qué pasa si en esos momentos se transforma en una UCI o en un revólver, lo que sea? Es complicado. Bueno, de todas maneras digo que en el fondo, además ya lo hemos visto en San Pedro de la Paz, hubo un evento de un alumno que llevó un arma de fuego. Entonces, no es el mismo acceso aquí en Chile, obviamente. Allá es mucho más fácil acceder a armas, pero también puede llegar. Sí, hay más hechizas de las poblaciones por todos lados. Estamos claros en eso. Exacto, tal cual. Ahora, en el fondo, si bien esta situación, las situaciones de convivencia empeoraron después de la pandemia, eso es así, digamos. También eso es verdad. Ahora, no es que viniéramos de una situación maravillosa donde todo era paz y armonía. También es un punto importante como para entender dónde hay que rascar en esta picazón. Y el punto que yo creo que también es más importante es que ni siquiera los gringos, nuestros vecinos del norte, los norteamericanos, promueven la instalación de detectores de metales en todos los colegios. ¿No? Y no se dan cuenta, no, solamente en algunas comunidades muy violentas, en donde es muy reiterada la presencia de armas de fuego, han instalado, porque tiene múltiples problemas y condiciones complejas de partida, porque un detalle, cuando tendría que tener una persona 24/7 en la puerta del colegio, controlando el acceso no solo de la llegada masiva de los estudiantes de la mañana, sino de aquellos que llegan tarde, que salen y vuelven. Claro, no todos salen a la 1 y entran a la 8, algunos entran un poquito más tarde, salen un poquito más temprano también. Exacto, y pasa si uno entra, después vuelve a salir, va a buscar el arma, vuelve a entrar y ya la persona no está, vas a tener una persona o varios, porque además tendrían que ser muchos los que estén encontrando ese acceso para que la entrada fuera fluida. En el fondo, estos sistemas son tan eficientes como las personas que los operan. Pero al final, eso también puede hacer, lo único que puede hacer es desplazar el hecho de violencia, porque la mayor parte de los hechos de violencia no ocurren dentro del colegio, ocurren fuera de los establecimientos educacionales, en las puertas, en los caminos de acceso al colegio. Sí. Entonces, al final, el problema está en cómo nos relacionamos, no en ver que nos relacionemos con menos cosas agresivas. Y por eso es tan importante el llamado que hacemos como Fundación San Carlos de Maipo. Pongamos el acento en formar en parentalidad, pongamos el acento en enseñar en los colegios, tener currículums de habilidades socioemocionales y de convivencia. Pongamos el acento ahí es donde hay que poner los esfuerzos, las lucas. Eso va a tener rédito no solamente para las generaciones que reciben hoy, sino que van a ser padres, estos niños van a llegar a ser en algún día
padres con mejores herramientas para formar a sus propios hijos, como lo ha demostrado la evidencia internacional. Ahí está el llamado, ese es el lugar en donde tenemos que gastar nuestros esfuerzos y recursos, en formarnos en nuestras habilidades parentales, en formar en currículums de habilidades socioemocionales. Raúl, ¿y ahí qué podrían hacer, por ejemplo, ya dentro de los establecimientos, los profesores para ir formando? Porque la formación en los colegios y los liceos es súper importante, pero también resulta que hay algunos establecimientos donde incluso los alumnas hereden a los profesores. Entonces ahí por supuesto, y eso pasa mucho, en Santiago pasa todos los días, entonces es complicado también. ¿Qué hace lo que pasa es que nuevamente eso tampoco lo vamos a resolver con un pórtico, ni tampoco con una ley. Aquí hay que cambiar interacciones y hacerlo desde, como decimos nosotros los Fundación San Carlos de Maipo, hay que dejar de llegar tarde. Si cuando estamos conversando acerca de la agresión de un estudiante a un docente, es porque llegamos tarde. Entonces hay que dejar de llegar tarde, y eso se ataja y se crea desde la primera infancia, se robustece en los distintos periodos del desarrollo, y hay muy buenos programas disponibles en Chile, acotados en tiempo, que permiten generar estos cambios que van a perdurar en el tiempo. Entonces, por darte un par de ejemplos, desde la Casa de Fundación San Carlos de Maipo, nosotros tenemos un programa de parentalidad para padres que tienen niños entre 4 y 10 años y otro para padres que tienen niños entre 11 y 16 años. Ambos programas duran 3 meses, con reuniones semanales. Esos 3 meses tienen impacto medido en la investigación internacional que se ha hecho en estos programas por años en la realidad de las familias y de los niños. ¿Hace cuánto tiempo más o menos están estos programas, Raúl? ¿Hace cuánto tiempo están? Sí. Porque están disponibles. Nosotros hemos estado trabajando en estos programas desde el año más o menos 2016. Ya tienen casi 10 años de trayectoria y ya pueden ver los resultados en el fondo. Sí, pero en el fondo no solamente tenemos que verlos nosotros, si la gran gracia de programas de esta calidad es que porque no los desarrollamos nosotros, los desarrollaron en Estados Unidos y los han investigado en Europa, en otros países de Latinoamérica y en Chile, es que son programas que cuando se ejecutan adecuadamente de acuerdo a su cronograma y currículum, repiten los resultados. Voy a hacer un ejemplo que me gusta mucho comentar, pero tú, cuando te duele la cabeza, Diego, ¿tomas algún medicamento? A veces sí, cuando ves mucho, paracetamol, ¿cierto? Una aspirina. Perfecto, muy bien. ¿Y a ti el laboratorio que preparó ese paracetamol te llama por teléfono para saber si te bajó el dolor de cabeza? No, pues que no, por supuesto que no. No, por supuesto que no. Claro. Y tú tampoco esperas que lo haga, pero sí esperas 2 cosas. Uno, que haya habido investigación en revistas internacionales que certifiquen que la molécula del paracetamol baja el dolor de cabeza. Exacto. Y lo segundo, tan importante como eso, es que tú confías en que hay un control de calidad que hace que esa cosa blanca apretada no es tiza molida, comprimida, sino que es la molécula del paracetamol y que se fabricó con altos estándares de calidad para llevar paracetamol a tu cuerpo. Exacto. ¿Ya? Esa es la analogía que estás haciendo ahora. Los buenos programas sociales que generan cambios en las conductas parentales o que forman en habilidades socioemocionales tienen mecanismos de control de calidad mientras se ejecutan. Se repiten siempre en un mismo formato por profesionales que son entrenados, pero después son monitoreados y controlados. Claro. Ese tipo de programas son los que implementamos nosotros como Fundación San Carlos de Maipo, y por lo tanto, cuando tú los ejecutas bien, vuelves a tener los mismos resultados que tuviste cuando se hicieron los estudios experimentales que también existen y que siguieron a este programa por 3 años, 6 años o 9 años. Pero no necesitas seguir a cada familia. Entiendo. Una consulta, Raúl. Dímelo. Dale, no. No, por favor. Bien. Sí. No, lo que pasa es que hay un programa también que se llama Familias Unidas, ¿cierto? Sí. Tiene algo que ver con usted porque me mandaron aquí un videito y si quieren lo podríamos revisar, ¿cierto? Dura 1 minuto para que veamos a las personas ahí conversando acerca de eso. Por favor. ¿Te parece? Vamos con el video. Dirección, por favor. Vamos para que escuchemos Familias Unidas. A ver si lo tenemos por ahí. Se supone que son Familias Unidas, un programa preventivo basado en la evidencia con más de 20 años, dice acá. Y si el video tiene algunos testimonios por ahí. Niños que andan ¿Se puede ver? 11, 12
años ya andan fumando. Entonces, igual, cigarro, droga, alcohol, y todo eso se ve. Nosotros igual teníamos una buena comunicación, pero adelanté como que tenía que sacarle las palabras a la tira buzón. Es que igual con mi mamá no conversaba mucho antes. Mi mamá le pedía permiso y eso era todo. Porque yo lo tenía más como encapsulado, como que era como, para mí era mi guagua. Pero no me daba cuenta y no le daba a él la posibilidad de poder darse a conocer y de que mi hijo ya estaba creciendo. Pero sobre todo en esta edad, en que además los chicos tienden a conversar menos con los papás, a relacionarse mucho más con sus pares y a tenerlos como referencia a ellos. Nosotros sí con este taller aprendimos a cómo comunicarnos con él, a ponernos en el lugar de él para poder entenderlo. Ha cambiado en mí el hecho de cómo yo cómo puedo dialogar con mi hijo, cómo decirle las cosas. Hablamos, nos miramos, igual el hecho de ponerme en su lugar. Nos fuimos asombrando, creo, principalmente de cómo funciona el programa, que dentro de un proceso de 3 meses, a pesar de que uno la prevención la espera a largo plazo, uno ya puede observar cambios en los 3 meses, cambios en relación a la comunicación, a las relaciones en la familia, al cómo logran vincularse los padres con los adolescentes, el poder redescubrir a sus hijos que ya no son niños, no son adultos, pero que ya tienen sus propios intereses, empiezan a explorar un poco más, que es una etapa que los papás también muchas veces les da un poco de miedo, y la idea aquí es que entregar las herramientas para que se sientan seguros en este proceso. Entonces hemos ido viendo como un proceso muy lindo de cómo se van conociendo y van generando cambios al interior de una familia. Ha sido positivo porque lo que ha posibilitado, en primer lugar, a las familias poder mejorar la comunicación. Y obviamente si mejora la comunicación, mejoran las relaciones interpersonales. Y en ese sentido es un programa muy novedoso, nuevo. Y van con un apoyo de duplas de psicólogo a la familia o que trabajan las familias, por lo tanto permite dar mejor respuesta a las necesidades de las mismas familias y a la vez como las familias entre sí se ayudan también. Creo que es un programa muy bonito porque va con mucha delicadeza a la familia. Durante estos 3 años, con el respaldo técnico de la Universidad de Miami, hemos abarcado más de 300 familias de 11 comunas de la región metropolitana. Y uno logra ver los resultados de este programa cuando se encuentra con los papás, las mamás, los adolescentes, los jóvenes que han participado de estas dinámicas, tanto individuales como colectivas, donde finalmente lo que tú notas es que algo cambió la forma de comunicarse, cambió la forma de dialogar sobre temas que son extraordinariamente sensibles o difíciles para un papá que no tiene las herramientas para poder abordarlas. Estas terapias me hicieron bien a mí en lo personal, porque crecí como mamá, aunque sacar 4 cabros arriba cuesta. A mí me costó. Si esto fue tener un grupo como el que tomamos, el conocer que no solamente tú tenías este problema, que no solamente tú estés preocupado en sí de tus hijos, que hay muchas mamás más. Sí, porque uno en estos temas que son como puntuales en la adolescencia, es como de repente una manito no está de más. Y por ello, uno tiene que hacerse el tiempo, porque no es un tiempo perdido, es un tiempo que te enriquece, como le dije yo a Pepe, es un tiempo que enriquece y que te fortalece como familia. Muy bien, una linda foto, linda foto. Bonito video, era un poquito más largo de lo que pensaba, pero estaba bueno, harto testimonio. 8 gran rebaja. Volvemos. Oye, Raúl, bueno, lo más importante que nos queda del video en el fondo es que la comunicación es lo más importante, la comunicación padre-hijo, y sobre todo alejar a los niños y niñas de las drogas y el alcohol, que eso es súper importante porque son estímulos como que le hacen mal a su corta edad, bueno, a cualquiera, en verdad.
a cualquier edad. Yo creo que de todas maneras el mensaje que yo les podría dejar es que muchas veces los colegios, las comunidades educativas nos piden a los padres, oye, converse con su hijo de esto, converse con su hijo de esto otro. Rara vez, lamentablemente, tenemos mecanismos que nos apoyen a entender cómo se conversa. Claro. Y en ese sentido, en ese cómo, nunca es malo pedir ayuda. Ese es el mensaje, es muy importante pedir ayuda. Oye, para nosotros ha sido maravilloso poder compartir con ustedes este espacio, Diego. Yo lamentablemente me tengo que retirar, es una lástima tener que dejarlos a ustedes y a toda la comunidad que nos escucha genial, pero ha sido muy interesante compartir este espacio. No, el gusto de nosotros, Raúl. Son las 9:30 ya, así que yo me imagino que ya tienes que hacer, una persona súper ocupada. Estuvimos conversando acerca de la violencia en el contexto escolar, pues qué medidas podemos tomar en general. Conversamos acerca de todo eso, nos quedó bastante claro. Hay cosas que de repente son insalvables, de repente hay cosas de salud mental y todo, así que, bueno, tenemos para otra ocasión quizás para conversarlo, pero por lo menos por ahora nos quedó súper claro la labor que ustedes realizan como Fundación San Carlos de Maipo. Así estuvimos conversando con Raúl Perry, quien nos está viendo, a quienes están viendo en pantalla, gerente de programas de Fundación San Carlos de Maipo, una gran labor, y nosotros nos vamos yendo entonces a una pausa. ¿Vamos a la pausa, cierto, comercial? No, cortamos la comunicación, no. Se corta. Ya, ok. Vamos a la pausa entonces. Perfecto.